La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:7 de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este versículo nos habla un poco de lo muy poderoso que es Dios, de cómo Él puede abrir puertas que nadie puede cerrar y puede cerrar puertas que nadie puede abrir. Y esta palabra me lleva a lo que hizo Dios con Israel en Egipto. Cómo el Señor tuvo que abrir una puerta poderosa con prodigios, con portentos, con hechos asombrosos, para poder abrir una puerta para que el pueblo de Israel saliera de esa esclavitud, para poder abrir un camino para que Israel saliera de esa esclavitud de Egipto, porque Faraón no quería dejarlos ir a hacerle fiesta al Señor, a que le sirvieran al Señor. Y vemos cómo hizo Dios esas obras tan poderosas, cómo mandó esas plagas y cómo llenó de temor a esa tierra de Egipto y hasta que finalmente Faraón tuvo que acceder y abrir esa puerta, digámoslo así, y decir, váyanse. Quitar ese yugo, esa cerradura de esclavitud que había y decir, váyanse. Y también cuando de repente ya iban en camino y de repente como que Faraón se arrepiente y manda de nuevo por ellos y los encierra entre el mar y ellos y vemos como ahí no hay una salida, no la hay. Pero vemos como nuevamente Dios hace otra maravilla, otro prodigio y abre ese mar rojo y ellos pasan ahí. Perdón, y ellos pasan por ahí y como de repente Dios, cuando ellos terminan de pasar, Dios cierra esa puerta y, y todos los enemigos que iban detrás de Israel fueron muertos ahí. Y después cuando Josué iba a pasar con el pueblo a la tierra prometida, vemos como Josué manda a los sacerdotes que llevan el arca y cuando ellos pisan el agua, cuando ellos entran en el agua, ese mar se abre, ese río se abre y ellos pasan nuevamente, cruzan nuevamente por ese camino que, que Dios abre para que el pueblo, su pueblo, pudiera pasar a esa tierra prometida. Y así hay muchas formas en que Dios abre puertas y tal vez nosotros como seres humanos con tantas capacidades, habilidades, dones y talentos que Dios ha puesto en todos nosotros sin excepción, en los que somos pueblo y en los que no son pueblo, Dios ha dado talentos a los hombres y tal vez con esas capacidades y esos talentos nosotros los seres humanos podamos inventar una forma de atravesar el mar, como escuché hace algunos años, no sé si ese proyecto terminaría en algo, que iban a hacer un túnel por debajo del agua en cristal para poder pasar como un tren por ahí o algo así. No sé si lo hicieron, pero es como la forma en que nosotros pudiéramos tratar de hacer cosas así, abrir caminos donde nadie lo pensaría. Pero no son cosas que son como las que hace Dios, por ejemplo, que Dios hace algo extraordinario en un momento. Eso a nosotros nos tomaría años de estudio, años de inversión, años de todo ese tipo de cosas para poder construir una obra de esas. Pero hay algo que el hombre jamás podrá imitar y es una puerta que jamás podrá abrir el ser humano. Nosotros jamás podemos abrir esa puerta. Y es que Dios abrió un camino vivo, abrió una puerta grande por donde nosotros podamos entrar nuevamente a la presencia de Dios, por donde nosotros podamos entrar. Es un camino vivo por el cual podemos volver a la presencia de Dios. Recordemos que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado de Adán y Eva, se rompió completamente la comunión con Dios
Pero ahora Él hace este portento, este milagro glorioso de abrir un camino nuevamente que nos lleve al Padre. No es verdad que todos los caminos conducen a Dios, no es verdad. No es verdad que yo busco a Dios a mi modo, no es verdad. No es verdad que yo me acerco a Dios a mi manera, no es cierto. No es cierto que si yo hago cosas buenas, que si yo doy dinero, que si yo doy comida a los pobres, que si yo hago obras buenas, yo voy a ir al cielo. No es verdad. No es verdad que si yo dejo de hacer lo malo, si yo me abstengo de hacer lo malo, entonces voy a llegar al cielo. No es verdad. No es verdad que si un familiar se me muere y yo empiezo a pagar misas, a pagar indultos o cosas así que creo que le llaman a pagar, la persona va a llegar al cielo, el alma va a llegar al cielo. No es verdad, porque mientras haya vida hay esperanza. Pero no es verdad que nosotros o que todas las religiones o que buscamos a Dios todos como nos conviene o como nos gusta. No es verdad, porque la palabra de Dios nos dice que solo hay un camino vivo. Y eso quiero leerles Hebreos 10. El 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es la misma presencia de Dios, volver a la presencia del Padre como estaban Adán y Eva allá en ese jardín, que ellos podían hablar directamente con Dios, no a través de otras personas, ni mandarle razones con otras personas, no, ellos directamente. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar y a conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios son ríos, es agua viva, es agua pura, es agua que limpia, es agua que nos va purificando. Aquí nos habla de esa agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Dios es el que abre puertas que nadie cierra y el que cierra puertas que nadie abre. Y Dios, el Padre, abrió una puerta a través de Cristo. Cuando Cristo entregó su vida, cuando Él fue molido, desfigurado, despedazado por causa de nosotros, todo eso que vivió Cristo, todo eso era la condenación que había sobre nosotros. Y para nosotros poder ser salvos teníamos que pagar. Ni con nuestra propia vida hubiéramos pagado eso, jamás. Y Él vino y entregó su vida como un cordero manso, en humildad y en amor. Un amor incomparable, un amor que dio la vida por ti y por mí. Ese es el camino a Dios. Esa es la puerta, porque dice la palabra, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el mismo Cristo. No hay otra forma de llegar al cielo. No es verdad que si hago buenas obras, no es verdad que si me esfuerzo un poquito Dios me va a amar más. No es verdad. Dios nos ama y por eso dio a su Hijo en esa cruz por nosotros. Ahí está mostrado su amor. El amor de Dios no crece o disminuye. El amor de Dios es el mismo para siempre. Y nosotros no tenemos que estar
buscando otras formas de acercarnos a Dios. Y una de las cosas que a nosotros más nos atemoriza de acercarnos a Dios es que vamos a tener que dejar de hacer todo lo que nos gusta hacer. Pero esa es una idea equivocada que también yo tenía. Yo recuerdo antes de yo conocer al Señor, yo veía a los cristianos y yo decía, pero es que se ve tan lindo, pero yo no quiero dejar de hacer lo que yo hago. Y tenía miedo a perder lo que yo tenía, a perder mi vida. Y, y de repente el Señor vino y convenció mi duro corazón y me acercó a Él y entendí que yo no tengo que dejar ni esforzarme en hacer nada para poder venir o dejar de hacer algo que hacía en mi vida para poder acercarme a Dios. No, Dios no tiene esas exigencias con nosotros porque Él nos amó siendo quienes éramos. Él no dijo, bueno, yo voy a mandar a mi hijo a morir en esa cruz para ver quién se porta bien y se lo merece. En eso se muestra el amor del Padre, en que aún siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros. Eso es el amor, un amor incondicional, un amor que no te dice, oye, tienes que dejar de hacer esto para que me agrades. No, es alguien que te dice, ven, déjate amar. Alguien que te dice, ven, entra por esa puerta, entra por ese camino vivo, por ese camino santo, como lo llama Isaías en el capítulo 35, en el versículo 8, el camino de santidad que es Cristo. Él solo quiere que tú vengas, que tú lo conozcas, que tú entres por esa puerta y que tú te des cuenta que no hay otro camino que te acerque al Padre, que tú te des cuenta que no hay otro camino por el cual podamos llegar al cielo. Y todos, sin excepción, quieren y queremos llegar al cielo, pero solo hay una forma y solo hay un camino. Solo a través de Cristo podemos entrar. Él es ese, como dice aquí, ese camino vivo que se abrió a través del velo, ese velo que dividía ese lugar santísimo del lugar santo, ese lugar al que no se podía entrar sin que muriéramos a causa del pecado, pero ahora por la sangre de Cristo podemos volver a ese lugar donde solamente un sacerdote podía entrar, un sumo sacerdote. Pero ahora dice la palabra que ahora teniendo un sumo sacerdote para siempre, este es Cristo. Cuando nosotros aceptamos que tenemos y entendemos por la palabra que tenemos un sacerdote ya que intercede por nosotros delante del Padre, porque eso dice la palabra, Él es ahora nuestro sacerdote para siempre, perfecto, limpio, sin mancha, santo. Ahora está delante del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, cuando entendemos que tenemos un sacerdote, no tenemos que andar buscando un supuesto sacerdote que nos confiese o que nos enseñe cómo vivir. No, ahora tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que es Cristo. Y ahora por Él, porque Él sí, por la sangre de Él, por ese sacrificio puro, ahora sí los pecados son quitados, porque Él cumplió con todo a cabalidad. Solo Él es el camino, solo Él es la puerta que solo Dios, que solo el Padre puede abrir y que nadie puede cerrar. Es una puerta que está permanentemente abierta, 24 horas, 7 días a la semana, está permanentemente abierta para todo aquel que decida, sí, yo quiero, para todo aquel que decida entender que no es por lo que yo hago, que no es por la forma en que yo viva, que no se trata de eso, que la única forma de entrar al cielo es aceptando a Cristo, esa puerta viva, ese camino vivo, ese camino santo por el cual hoy podemos estar en esa misma presencia de Dios sin que seamos muertos a causa de su santidad. Entonces esa puerta está permanentemente abierta. Si tú decides hoy que quieres entrar por esa puerta para llegar al cielo, solo tienes que decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por pensar que otros nombres o otras personas me salvaban. Perdóname por creer que yo podía elegir la forma en cómo llegar al cielo.
Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida, enséñame a vivir para ti, guía mis pasos con tu palabra, que tu palabra sea lumbrera a mi camino. Enséñame a vivir por ti, para amarte, para exaltarte, para glorificarte. Solo tienes que entrar por esa puerta confesando con tu boca que sí, que quieres aceptar a Cristo, que no quieres a otras personas, porque la palabra de Dios lo dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No, no es a través de nadie, porque nadie, no vemos en la historia ni en la palabra de Dios ninguna otra persona que haya ido a una cruz a morir por la humanidad, solo Cristo. Así que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te llene cada día con su inmenso amor, con su inmensa misericordia, que el Señor hoy pueda mostrarte, que pueda abrir tus ojitos y puedas ver esa puerta abierta, esa gran puerta que es Cristo, esa puerta de amor, esa puerta de gracia, esa puerta de misericordia, ese camino que de lejos lo vemos tan desconocido, pero cuando nos acercamos entendemos que es algo tan puro, que es algo tan hermoso, que es algo que los que lo hemos conocido hace poco decimos, ¿cómo yo tardé tanto para decirle sí? O ¿cómo yo tardé tanto para venir aquí y estar allá pensando que estaba siendo feliz o pleno? No, en Cristo está la verdadera plenitud, en Él está el verdadero gozo, en Él está esa llenura que satisface totalmente. Así que es el anhelo de mi corazón que el Señor pueda abrir hoy tus ojos a Él, a ese camino, a esa puerta, y que tú puedas tomar, que el Señor ponga ese querer como el hacer en tu corazón, de querer entrar por esa puerta, de querer caminar por ese camino, y que te dé el entendimiento y la visión de ese camino. La palabra de Dios dice que Cristo es la escalera al cielo, es esa conexión a través de Él. Cuando nosotros decidimos entrar en el derecho, vamos directamente al cielo. Ese camino no nos lleva por desviaciones, Cristo nos lleva directamente al cielo. Dios te bendiga muchísimo y como siempre es el anhelo de mi corazón que el Señor te llene con su Espíritu Santo, que el Señor te bautice con su Espíritu Santo y que el Señor cada día se manifieste con poder, con gran gloria en tu vida, para que a través de tu vida Él sea glorificado, porque solo Él es merecedor de gloria, de honra, de alabanza y toda la adoración. Dios te bendiga.